voy a hablar de multiculturalismo, que son las soluciones de integración de esta población migrante. El multiculturalismo genera tensiones por la dificultad de combatir prejuicios sociales y étnicos, como choques culturales. Por ejemplo, hablamos de temas que son aberraciones culturales para mí y para cualquier persona que defienda los derechos humanos, como la poligamia, la ablación, los matrimonios forzosos de menores, el uso de prendas religiosas que en un concepto de sociedades occidentales denigran a la mujer, los velos islámicos, los burkas, son prendas culturales dentro de sus espacios étnicos, pero en Europa suponen un choque cultural y en algunos casos empieza a ser ilegal. En muchos casos se considera una amenaza para el Estado-nación concebido por una comunidad con un linaje homogéneo de lengua, culturas milenarias, porque se considera en riesgo una parte del consenso social que lo sustenta. A ello se suman imágenes negativas por los sucesos internacionales, atentados, guerras y demás, por la manipulación política y por otra serie de cuestiones en los que se pone la lupa, en lo negativo. Hay dos modelos aplicados para abordar el problema con resultados distintos según el país. ¿Vale? No todos los modelos funcionan en unas sociedades o en otras. Uno es el modelo de asimilación o integración, de aculturación, en el cual la presión sobre los inmigrantes para que adopten una lengua y unos valores cívicos y religiosos hasta que llegan a ello, están en un limbo legal o en un proceso de transición para lograr la plena ciudadanía. En lo que Milton Gordon estudió en Estados Unidos. Son políticas muy del mundo anglosajón, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, etc. Las políticas de integración en Europa y el pluralismo cultural en Estados Unidos, multiculturalismo, donde todos los ciudadanos deben adoptar un conjunto común de valores e ideas sobre la esfera pública, acompañado de una igualdad de oportunidades, nociones de tolerancia, representación, participación, derechos, el derecho a hablar su propia lengua, por ejemplo, y sus prácticas culturales. La versión más suave acepta la diversidad en lo privado, poniendo serias restricciones o una actitud neutral en la esfera pública por parte del Estado. A mí me parece, personalmente, y desde mis pobres conocimientos, que son políticas que pueden funcionar en el sentido que amortiguan ese choque cultural, al margen de las aberraciones culturales, que son prácticas a erradicar. Todo lo que vaya en contra de los derechos humanos son prácticas a erradicar, lo practiquen las culturas que lo practiquen. Los derechos humanos creo que es el marco en el que nos debemos de mover la ciudadanía a nivel mundial. A partir de ahí, los procesos de las políticas de integración multiculturales, haciendo énfasis en el respeto en el ámbito privado a los valores culturales propios de los inmigrantes, pero la neutralidad en el terreno de lo público, pienso que es bastante acertado a la hora de evitar choques y posiciones radicalizadas. La versión más radical del multiculturalismo reconoce las diferencias culturales en la vida pública con la aceptación de vestimentas, el fomento de los permisos para los lugares de cultos, se prevén dotaciones de servicios sociales y culturales propios,
Y esta es la versión más controvertida, sobre todo en términos de educación y religión. En términos de religión, cuenta con apoyos externos. Por ejemplo, Arabia Saudita es un país que invierte muchísimo dinero en la instauración de mezquitas de la rama sunita, ¿vale? En muchas ciudades. Muchas ciudades del mundo hay mezquitas que están pagadas directamente por Arabia Saudí, ¿vale? Y que unido a la sensación de fracaso del modelo integrador está produciendo tensiones y auge xenófobo. Bien, sin más profundidades en este tema, sin duda para afrontarlo con garantías se requieren, pasamos a ver el papel de las mujeres en el siglo XXI. A pesar de los avances en derechos, educación, salud, trabajo, etc., queda muchísimo camino por recorrer, como muestran los índices de desigualdad de género. Avances que se han producido. El Banco Mundial mide en 1.000 millones de habitantes mujeres que se han incorporado al trabajo remunerado en los últimos 30 años, llegando al 40% de la población mundial. El desequilibrio en términos educativos se ha corregido en los países más desarrollados, en un recorrido que ha llevado muchos años. En primaria se ha cerrado, en secundaria se avanza muchísimo en grandes regiones del planeta como en América Latina y Asia Oriental, y la mitad de los estudiantes universitarios en el mundo son mujeres. La mortalidad ligada al parto ha descendido un 34% en los países menos desarrollados, y es un logro de 40 años, mientras los más desarrollados tardaron más de 100 años en dar respuesta a este problema de salud. La caída de la fecundidad ha sido clave. Más tiempo a menos hijos, más tiempo para la formación, para dedicarlo a la economía. Este avance en la transición demográfica coincide con un incremento en las inversiones en salud reproductiva, educación, leyes de fomento de la igualdad de género, etc. En 1975, la ONU celebra la primera conferencia mundial sobre la mujer. En 1979 se firma la Convención para la eliminación de toda discriminación sobre la mujer, que influyó de manera positiva en la elaboración de leyes en muchos países. La cuarta cumbre de la ONU sobre la mujer en el año 1995, sobre los derechos de las mujeres, exactamente, elevaron a categoría de derechos humanos estos derechos de las mujeres, colocando la igualdad de género en la agenda internacional, y esto fue ratificado por 189 países. En el 2010, los objetivos del milenio la han recogido como un factor fundamental para erradicar la pobreza. La igualdad de género está directamente ligada, junto con otros factores como la educación, a la eliminación de la desigualdad y de la pobreza. ¿Vale? Ha sido muy decisivo para llegar a este punto el activismo de las mujeres, los movimientos feministas que cuestionan las relaciones de poder, etc., junto a estrategias de resistencia y solidaridad. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se inicia la lucha por el reconocimiento legal y político, ¿vale? En 1960 se inicia una lucha por terminar con la posición de subordinación de la mujer con respecto al hombre. Son los movimientos feministas de los años 60. En los años 90, la lucha por enfatizar los derechos culturales e individuales, con la existencia, con la puesta de manifiesto de la existencia de múltiples modelos de mujer debido a cuestiones étnicas, religiosas, de clase, etc. En el 2015, en la actualidad, la lucha se ha heterogeneizado del feminismo y desborda el ámbito de las organizaciones reconocidas como feministas para trabajar en numerosas causas. Digamos que el movimiento feminista está consiguiendo ser un movimiento transversal, que ocupa todos los ámbitos de la sociedad, que trabaja desde asociaciones, ONG, partidos políticos, vecinos, etc.
El índice de desigualdad de género mide por país la pérdida de logros de sus mujeres en diversas dimensiones del desarrollo humano. Se tienen en cuenta datos como la mortalidad maternal, la fecundidad adolescente, escaños parlamentarios, educación secundaria, participación en el mercado de trabajo. Las más perjudicadas son las mujeres de los pobres de los países menos desarrollados y mal comunicados. Por ejemplo, el 60% de las guatemaltecas indígenas son analfabetas. Esto por poner un ejemplo. El exceso de mortalidad en Países Bajos también influye en esta desigualdad. En países de desarrollo bajo o medio bajo, con 4 millones al año por abortos selectivos, infanticidios muy frecuentes en la India, en Asia Oriental, en el Cáucaso, en los Balcanes. Por poner un ejemplo, de cada 14 mujeres que dan a luz en Somalia, una muere, frente a 11.400 mujeres que dan a luz en Suecia y hay una muerte. Los matrimonios infantiles es otro de los factores asociados a esta desigualdad de género, donde obligan a niñas a casarse antes de los 18 años, en muchos casos menores de 15 años, menores de 10 años, algo aberrante que hay que eliminar. Esto no es una cuestión de respeto por los valores culturales. Yo estudié antropología social y cultural y es verdad que caemos muchas veces en el etnocentrismo a la hora de valorar ciertos aspectos culturales de otros sitios, pero hay aspectos culturales que constituyen verdaderas aberraciones y son prácticas que hay que eliminar, como por ejemplo los matrimonios infantiles, que se dan con una frecuencia del 75% en países como Níger, en Chad, en Bangladesh llegan hasta el 66%, en gran parte del África subsahariana, en conjunto un 50% de los matrimonios se dan con niñas, son matrimonios forzosos con niñas. Este tipo de matrimonios, entre otras cuestiones de deterioro de la salud psíquica y física también, de las mujeres, de las niñas, impiden una educación, y son un verdadero obstáculo a la hora de erradicar la pobreza y la promoción igualitaria, a la hora de conseguir la Agenda 2030 Desarrollo Sostenible. ¿Vale? Las mujeres padecen agresiones específicas como violencia sexual en conflictos armados especialmente, violencia por cuestiones de honra familiar, muy ligada a cuestiones culturales, donde la autoridad masculina es omnipresente, a pesar de que haya leyes que garantizan la legalidad. A la mujer se la obliga a casarse, por ejemplo, con sus violadores, se intercambian niñas o se asesinan para salvar el honor. La violencia de género tiene cifras escandalosas a día de hoy. Según la Organización Mundial de la Salud, dice que las agresiones físicas o sexuales afectan a cerca del 10% de las mujeres en la Unión Europea, al 25% en países de índice de desarrollo alto como Brasil o Serbia. En países del tercer cuartil, desarrollo medio-bajo, como Perú, llegan al 50%, y en los países con menos desarrollo llegan al 54%, por ejemplo en Etiopía, o al 68% en Uganda. Una buena noticia, por ejemplo, Etiopía hace unos días ha elegido por primera vez a una mujer como presidenta del país. Un país que tiene unas tasas de desigualdad de género elevadísimas y con unos índices de desarrollo medio-bajo o bajo. Está entre el grupo de los últimos países. Se ha elegido una mujer. En África parece que se están dando pasos bastante rápidos acercándose a los objetivos de desarrollo sostenible 2030, la Agenda 2030. El desigual acceso a las oportunidades económicas. El 45% de la fuerza del trabajo
lo desarrollan las mujeres, siendo solo propietarias del 10 o el 20% de las tierras. Obteniendo peores cosechas, accediendo a los peores terrenos por dificultades, muchas veces son trabas culturales, burocráticas, para conseguir créditos o para el acceso a la tecnología. Las asalariadas en la Unión Europea tienen unos salarios un 17% inferiores, frente al 80% de inferioridad salarial en Mozambique. Son más proclives a la explotación laboral, a la economía sumergida, etc. El divorcio o la viudedad causa problemas en muchos países por la pérdida de tierras o de ingresos inmediata. Una menor tasa de escolarización, como hemos dicho antes, de las mujeres con respecto a los hombres perjudica a las expectativas, ¿vale? La toma de decisiones y la participación social mejora lentamente. La presencia es aún insuficiente, por ejemplo, en puestos directivos ocupan un 12% en la Unión Europea, un 10% en América, un 7% en Asia y un 3% en los países árabes. En muchos países, las normas, costumbres, códigos restringen la capacidad legal por los derechos de las mujeres al trabajo, la movilidad, el acceso a la propiedad, al divorcio, a la patria potestad de los hijos, etc. La ley religiosa está por encima de la ley nacional, al igual que las costumbres en muchos de estos países. Las consecuencias sociales de la desigualdad de género son extremadamente profundas, imprescindibles que se elaboren políticas de igualdad para promover el desarrollo humano, ¿vale? Como el incremento de la educación femenina, la mejora de la salud ginecológica y sexual reproductiva, mujeres sanas y sin tantas cargas familiares mejoran la productividad general, se incorporan al mercado laboral con mayores ingresos y participan de un ahorro familiar con mejoras para todos los miembros. El mayor protagonismo político y social cambia las agendas en las instituciones. La globalización puede ayudar a promover la igualdad. Es un aspecto positivo de la globalización sería la extensión de las políticas de igualdad a todo el mundo. La presión global. Cambios culturales y de desarrollo humano. Los cambios demográficos, sociológicos, junto a la democratización y la globalización, producen cambios de valores, como hemos visto en las últimas décadas. Dos sociólogos importantes, Ronald Inglehart y Christian Belzer. Tiene una teoría desde el desarrollo humano, según los parámetros del Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo, que vinculan modernización social con cambio cultural y desarrollo político, con dos dimensiones básicas que explican el 70% de las variaciones de los valores entre distintas culturas. Por un lado, los valores tradicionales contra los valores seculares racionales y por otro lado, la supervivencia contra la autoexpresión. Bueno, la evolución de los valores culturales de un pueblo a otro es importante en cuanto al grado de desarrollo humano. La evolución se acentúa con el paso de la sociedad industrial a la sociedad postindustrial y del conocimiento. Y una crisis económica, como hemos visto en el año 2008, provoca serios retrocesos en la evolución prevista. ¿Vale? Y con esto doy por concluido el tema 2, cuestiones demográficas, generales y demás. Y bueno, las reflexiones que tenemos que hacer con respecto a todo lo que hemos hablado aquí, que por un lado la globalización tiene muchos aspectos positivos, pero ha dejado en el camino a muchas cosas, tiene un aspecto, han surgido nuevos fenómenos oscuros, tráfico de personas ligado a la emigración, la prostitución, la desigualdad de género,
Pero en términos generales tenemos que decir que está el mundo mucho mejor que hace, por ejemplo, 40 años. Sobre todo los países menos desarrollados se están dando pasos evolutivos muy rápidos en cuanto a desarrollo, mucho más rápidos de lo que los dimos en su momento cuando estábamos en esas fases los países más desarrollados. Con lo cual hay abierta una esperanza. A pesar de todo, a pesar de las noticias que nos venden, todo lo negativo, el mundo está en una situación en la que muere mucha menos gente por guerras que por accidentes de tráfico, por ejemplo. El mundo está en una situación en la que se están produciendo grandes avances en términos de igualdad de género, como hemos visto, y en la que también nos enfrentamos a unos retos gigantescos, como es la protección medioambiental. Ahora hay una tendencia, recordando lo que hemos visto, haciendo un resumen rápido, a modo de reflexión, de concentración de la población en ciudades puede llegar a ser bueno para preservar los espacios naturales. A día de hoy las ciudades ocupan el 2,5% del territorio mundial y albergan en algunos casos al 80% de la población. En términos mundiales al 50% aproximadamente, y es una tendencia creciente. Por otro lado, para combatir el unilateralismo, el levantamiento de fronteras físicas, muros, fronteras económicas, fronteras sociales, el unilateralismo, la ruptura de acuerdos, de tratados internacionales, la amenaza armamentística, el desarrollo del lenguaje bélico en los ambientes diplomáticos y demás. Para combatir todo esto debemos poner en positivo todos los avances que se han llevado a cabo en estos últimos 40 años principalmente. Hablamos desde el año 1980. En concreto, esta asignatura que estoy estudiando, Historia Contemporánea, me apasiona, me encanta, y se habla desde el año 1989, una fecha simbólica, una fecha histórica, en la que cayeron los sistemas comunistas y vamos dando pasos hacia un nuevo orden que no estaba demasiado claro y que parece ser que el militarismo, los unilateralismos, los nacionalismos tienen que ver con la toma de posiciones hegemónicas ya abiertamente expresado por Estados Unidos, especialmente desde el año 2016 con el ascenso al poder de Trump. Por China no tiene ningún reparo en aplicar un sistema económico de mercado abierto, capitalista, con un sistema social autoritario y criminal en términos de Estado, que está comprando el silencio de muchos países a través de sus inversiones. Hay una lucha, China, Estados Unidos, Rusia, pugna por ser la sucesora de la Unión Soviética en términos económicos. Y bueno, pues ahí, como ha dicho el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, un hombre, entiendo que preparado y a la altura de las circunstancias, la ONU debe de enfrentarse a reformas internas para empezar a ser mucho más resolutiva y mucho más eficaz y eficiente a la hora de pacificar el mundo y de fomentar el desarrollo humano a través de esa agenda que ha elaborado el desarrollo sostenible, la Agenda 2030. Una agenda que entiendo debe estar presente en cualquier tipo de decisión local que se tome, desde nuestros barrios, desde nuestros ayuntamientos y partiendo de ahí para arriba. ¿Vale? Decisiones locales, implicación global. Eso debe ser la globalización. Se deben globalizar los derechos, la igualdad, el desarrollo y la protección al medio ambiente como el principal reto y problema al que nos enfrentamos, la adaptación al cambio climático. Todo esto parece algo imposible, es algo que llevará
años, tiempo, pero que con el desarrollo tecnológico que estamos adquiriendo se va acelerando cada vez más. Se va acelerando lo negativo y lo positivo. La historia va muy rápido, va a una velocidad de vértigo últimamente. Son los tiempos que nos ha tocado vivir y son los tiempos en los que tenemos que pugnar porque la educación llegue a todos, que es la base del sistema, porque se fomente el desarrollo tecnológico no ligado a lo militar, a la fuerza militar, sino ligado a la fuerza social y se ponga en positivo los valores, los derechos humanos, debe ser el marco general en el que nos movamos toda la humanidad y nadie creo que deba tener la potestad de saltárselos. Tengan fuerza militar, tengan fuerza nuclear, no lo tengan. Tenemos que desnuclearizar el mundo, tenemos que desmilitarizarlo y tenemos que apostar por gobiernos con capacidad para incidir en lo local y con una participación global, multilateral, con capacidad para llegar a consensos y acuerdos, tipo la cumbre de París, en la que no se salió Trump, en la que rompió el tratado, una cumbre importantísima, porque hablaba de cuestiones climatológicas, de tomar medidas para el enfriamiento del planeta, o por lo menos para frenar ese calentamiento. Parece ser que ya enfriarlo es imposible, según los científicos, que es a los que deberíamos de hacer más caso, más que a los negacionistas, estos que están surgiendo, el Bolsonaro que quiere arrasar la selva amazónica para extraer los recursos naturales. Bueno, eso te va a dar a una élite económica unos ingresos gigantescos a través de esas explotaciones a las grandes transnacionales y demás, pero va a suponer un desastre irreparable para toda la humanidad. Y de ahí nadie se escapa, por mucho que pretendan construir islas para esa élite, esas islas climatológicas, esas islas sociales y económicas acabarán sucumbiendo también. Entonces, vamos a pelear por el multilateralismo, vamos a defender en nuestro ámbito inmediato nuestras instituciones democráticas, nuestros ayuntamientos, nuestras comunidades, nuestros países, nuestra Unión Europea y nuestra Organización de Naciones Unidas. En ese sentido, pienso que tenemos un trabajo personal de reflexión, de transmisión, de conocimientos, de información y una responsabilidad con respecto a las generaciones venideras, a los que nos siguen, a los que nos preceden. Nada más que añadir con este apasionante tema. A partir de ahora seguramente empiezo a hacer unos cuantos vídeos acerca de la prehistoria, pasado, presente. He hecho alguna referencia en este vídeo a los Homo sapiens, hombres anatómicamente modernos, a los AM, que llamamos la gente que estamos estudiando prehistoria. Hace 40.000 años llegaron al sur de Europa, en concreto al sur de Francia, Pirineos, Cantábrico y Península Ibérica, refugiándose de unas condiciones adversas para el desarrollo de la vida, buscando una supervivencia. Aquí había otra especie humana, los hombres de Neandertal, los verdaderos europeos, que poco a poco fueron desapareciendo por una serie de circunstancias asociadas. Parece ser que hubo cierta hibridación, cierta mezcla, pero no supuso una aniquilación de unos contra otros, sino que los propios neandertales, debido a cuestiones de falta de adaptabilidad a los cambios climatológicos y de baja densidad demográfica, eran muy poquitos en realidad, pues fueron desapareciendo, fueron apagándose. A pesar de ellos convivieron con los hombres anatómicamente modernos durante 15.000 años y llegaron a asumir algunos aspectos culturales auriñacienses, que era la cultura asociada que traían esos hombres anatómicamente modernos. Nada más. Muchas gracias, buenos días y nos vemos en el siguiente vídeo.